Jin Shin Jutsu, el poder de tus manos. No necesitas nada más que tus manos. Es como tener un botiquín de gestos sin efectos secundarios dañinos a la salud. Ganarás conexión con tus necesidades profundas. Conoce por qué las usan y por qué tú también deberías hacerlo. Aquí empieza la buena medicina. El cuerpo tiene un potencial curativo increíble. Jin Shin Jutsu considera que el cuerpo humano está recorrido por puntos energéticos. Actuando sobre ellos, se puede desbloquear lo que elimina molestias y favorece la salud. Se trabaja sobre ellos con las manos, suave pero firmemente. Estos puntos se llaman cerraduras energéticas o cerraduras energéticas de seguridad, abreviado CES o CES, que en la poética terminología japonesa también se denominan puertas del reino celestial. Son 26 pares de puntos situados simétricamente a lo largo de los canales energéticos del cuerpo. La práctica del Jin Shin Jutsu consiste en tocar al mismo tiempo los dos puntos de una CES o combinar dos CES. Para ello se colocan los dedos o la palma de la mano sobre estos puntos todo el tiempo que sea necesario, hasta que se aprecia que los síntomas físicos, emocionales o mentales se alivian. Las manos actúan como cables de batería que van a enchufar a nuestra energía. Los 26 pares de puntos en el cuerpo. 1. Da apoyo en los cambios. 2. Ofrece confianza y acierto. 3. Fomenta la comprensión. 4. Quita el miedo y los temores que te aterran. 5. Libera de límites. 6. Alivia contracturas. 7. Ofrece claridad y energía. 8. Ayuda a superar la ira. 9. Para dejar atrás lo viejo. 10. Favorece el buen humor. 11. Libera de pesos y cargas. 12. Conecta con el todo. 13. Fomenta la creatividad. 14. Proporciona estabilidad. 15. Otorga energía y ligereza. 16. Cura cicatrices antiguas. 17. Combate el agotamiento. 18. Ayuda a dejarse ir. 19. Fortalece la seguridad y confianza. 20. Refuerza la intuición. 21. Da energía y despierta. 22. Ayuda a adaptarse a los cambios. 23. Impulsa el potencial personal. 24. Ayuda contra la confusión. 25. Favorece la recuperación. 26. Ayuda a vivir el momento. Origen. Es un antiguo arte oriental de armonizar la energía vital dentro del cuerpo. Se dice que es anterior a Buda y Moisés. Fue redescubierto a principios de 1900 por el maestro Hiro Murai, quien después de ser diagnosticado de una enfermedad terminal, buscó la soledad en la remota cabaña de montaña de su familia. Allí se volvió hacia adentro para centrarse en sí mismo, para ganar paz y tranquilidad, mientras se enfrentaba al final de su joven vida. Mientras esperaba morir, comenzó a contemplar varias filosofías y prácticas espirituales. Se centró en meditación zen, se concentró en la respiración, ayunó y practicó mudras.
Mientras se sentaba a meditar en el transcurso de 7 días, entraba y salía de la conciencia. Su cuerpo se volvió progresivamente más frío. Al 7º día se le quitó el frío y experimentó un calor intenso, como un torrente de fuego recorriendo su cuerpo. Cuando ese tremendo calor se calmó, no sintió más molestias. Tranquilo, la calma y la paz abarcaron todo su ser. Se puso de pie y pudo caminar. Dedicó los años restantes al estudio, entendimiento y comprensión del proceso que vivió. A partir de toda esta investigación, desarrolló un método de ajuste utilizando las manos colocadas en 2 partes del cuerpo de una persona. La energía transmitida desde las manos mejora la circulación de la energía en el cuerpo. El conocimiento es para la mente, pero la experiencia es para el cuerpo y están encarnando esa información. Lo has hecho una vez, deberías ser capaz de hacerlo de nuevo y cuando sigues repitiendo la experiencia lo sabes como un atleta. Técnicas. Agárrate un dedo. La manera más sencilla de hacer Yin Shin Jutsu es mediante la técnica de sujeción de dedos. En cada uno comienzan y terminan flujos energéticos unidos con el resto del cuerpo. Al sujetarlos se equilibran estos flujos y con ellos los pensamientos y los sentimientos que están relacionados. La sujeción relaja y a la vez vitaliza. El gran abrazo. Es un ejercicio breve y de mucha fuerza. Puedes hacerlo cada vez que desees tranquilizarte o recuperar energía. Solo tienes que cruzar los brazos y colocar las manos bajo las axilas, de modo que los pulgares queden fuera y orientados hacia arriba. Cierra los ojos, relaja los hombros y el cuello. Inspira profundamente y expira. Pronuncia mentalmente. Inspirar, expirar, cuenta así hasta 36 respiraciones. Refuerza el flujo central principal. Este es, según el Yin Shin Jutsu, el primero que se forma en el ser humano y el que hace posible la vida. Hiro Murai lo llamaba la gran respiración vital. Refuérzalo en 7 pasos. Mantén cada posición de 2 a 5 minutos. 1. Coloca la mano derecha sobre la parte alta de la cabeza y la izquierda sobre la frente. 2. Mantén la mano derecha en su sitio. Permanecerá ahí hasta el 7º paso. Y tócate la nariz con los dedos de la mano izquierda. 3. Coloca la mano izquierda sobre el hoyuelo del cuello, entre las 2 clavículas. 4. Baja la mano hasta el centro del esternón, sobre el corazón. 5. Pon la mano unos 3 dedos por encima del ombligo. 6. Baja hasta el pubis. 7. Coloca la mano derecha, que estaba en la cabeza, sobre la rabadilla. Mantén la mano izquierda sobre el pubis. El poder de tus manos. Bueno, estoy despreocupado, o porque tengo algo que me está molestando, entonces estoy un poco preocupado. Y enseño el dedo de la preocupación y de la despreocupación. ¿Me habéis entendido? Eso es una fórmula para memorizarlo. La segunda profundidad está, como veréis, en este dedo anular. ¿Ok? La emoción que perturba la segunda profundidad es la emoción de la tristeza. Cuando estoy con algo de alergia de pulmón, mucha tos, sin una razón, sin que yo esté enfermo, yo cojo este dedo, porque está asociado al pulmón, al intestino grueso, porque mi pulmón estar molesto es parecido con yo estar triste. Pero si yo me doy cuenta que estoy triste, me acuerdo cómo era bueno aquella época. Wow, me he pillado a mí mismo en eso.
directamente cojo el dedo. No quiero quedarme atrapado en ese sentimiento, entonces lo cojo. La tercera profundidad está bastante característica y eso no hace falta. Nuestra cultura ha demostrado cómo manejar con la ira y el enfado cogiendo el dedo. Es el mismo dedo que enseño cuando estoy irado, solo que ahora en vez de enseñar el dedo, yo lo cojo. ¿Vale? Entonces, si estoy en el tráfico y alguien hace una payasada, en vez de hacerlo, yo cojo el dedo y lo dejo allí seguro por algunos minutos, ¿vale? Esto tiende a disolver la ira, el enfado, si me quedo, por ejemplo, por muchos minutos, entre 10 y 20 minutos. Y también es un dedo que puede ayudar cuando yo he sobrecargado el hígado y la vesícula por exceso de comida de grasa animal, por exceso de alcohol, por algún otro tipo de exceso de sobrecarga del cuerpo que normalmente sobrecarga el hígado. La cuarta profundidad es el miedo, ¿vale? Y los músculos. Entonces, cuando me doy cuenta que estoy... ¿Qué va a pasar? ¡Wow! No sé, ¿qué puede pasar por ahí? Cuando me doy cuenta que estoy retenido, que estoy reproduciendo esta misma actitud de miedo, de lo que no consigo escapar a esta sensación, yo cojo el dedo índice. ¿Okay? Y lo mantengo con los hombros sueltos, cogiendo el dedo con mucha calma, hasta que esta emoción se disuelva. Riñón y vejiga también yo puedo ayudarme a mí mismo con el dedo índice. La quinta profundidad es el dedo pequeño, el dedo meñique, y está asociada a la idea de esfuerzo y pretensión. Esfuerzo y pretensión es lo que he dicho antes, cuando nosotros pensamos que tenemos que ser alguien que nosotros no somos. Como lo que comentaba antes, quería ser un buen pianista. Hasta que me sobrecargué y me quemé de la profesión y abandoné la profesión después de un cierto tiempo porque estaba demasiado. Entonces la idea de sobrecarga aquí afecta el corazón y muchos de nosotros con el tiempo tenemos palpitaciones y tenemos algún aspecto de corazón o de los huesos como resultado de un estilo de vida en que durante muchos años estuvimos intentando ser. ¿Ok? Entonces, cuando me doy cuenta que estoy haciendo demasiado esfuerzo, que despierto por la mañana ya un poco cansado, sin vitalidad, mejor coger este dedo por un rato, ¿vale? El dedo meñique. Con eso, con esta mano, nosotros podemos armonizar todo un estilo de vida. Y si vosotros queréis, estoy en duda, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estoy preocupado o estoy con miedo? ¿Estoy enfadado o estoy haciendo exceso de esfuerzo? Coge todos los dedos, uno tras el otro, ¿vale? Es algo para hacer todos los días. Por ejemplo, voy a meditar por 20 minutos. Entonces dedico los primeros 5 minutos para coger los dedos, mientras respiro. Nada más que eso. Y al coger los dedos, estoy ayudando a mí mismo. ¿Ok? Y cuando me doy cuenta, al tocar los dedos, que siento algo diferente tocando un dedo, entonces, además de estar ayudando a mí mismo, estoy conociendo a mí mismo. Entonces, el nombre de Jinchen Jitsu en muchos lugares y durante un curso de Jinchen Jitsu es ayudar a conocer a mí mismo. Haz estos ejercicios todos los días y verás que tu salud física y mental mejora exponencialmente. Gracias por ver mi video. No olvides compartir el conocimiento. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos.